Hola silbadores, hoy os traigo la reseña de un clásico de la ciencia ficción, un libro considerado de ciencia ficción dura que me ha dejado la boca abierta. Pero un momento, ¿no pensáis que aquí hay demasiado pelo? Ya sé qué vamos a hacer. Mucho mejor, ¿no creéis? Ahora que me he quitado tantos kilos de pelo de encima, podemos adentrarnos juntos en el mundo de Solaris. ¡Hasta ha salido el sol! El libro del que os quiero hablar hoy, silbadores, es Solaris, de Stanisław Lem, un escritor polaco de principios del siglo XX, principios mediados, que se convirtió en un referente en la ciencia ficción, y Solaris es uno de sus libros más famosos. Un libro imprescindible para los amantes de este género y creo también muy recomendable aunque no os guste especialmente la ciencia ficción, pues es un libro con reflexiones muy profundas, interesantes y bastante original y diferente dentro del género de ciencia ficción. Para empezar, os quiero enseñar esta edición de Impedimenta que me parece preciosa. Si le quitamos la sobrecubierta, es súper bonito, no sé si se aprecia. Y además, dentro de la edición tenemos algún detalle a dos colores, que está súper cuidada, me encanta. Solaris nos narra la historia de los solaristas. Los solaristas son unos científicos que han dedicado su vida a estudiar el planeta Solaris. Ya llevan muchos años esta ciencia estudiando este planeta alejado de la Tierra, pues es un planeta muy particular. ¿Qué hace que Solaris sea tan especial? Pues el hecho de que en este planeta descubierto nuevo por la humanidad, solo habita un ente vivo. Este ente, el único habitante de Solaris, es como una especie de mar, no es exactamente un mar, sino un magma que recubre casi la totalidad del planeta. Este magma es una forma de vida totalmente distinta al hombre. Su composición no está formada de la misma manera que las células que nosotros conocemos. Y lo más peculiar es que es un magma con inteligencia, con voluntad, capaz de transformarse y interactuar con el entorno y transformar el entorno a voluntad. Desde que los solaristas se dieron cuenta de esa capacidad consciente, de esa inteligencia del magma que habita Solaris, su gran anhelo fue establecer contacto, un contacto o una comunicación con este mar. Precisamente ahí entramos en una de las partes más fascinantes de la novela, que es esa crítica, o más que crítica yo lo llamaría reflexión, que hace sobre el resto de novelas de ciencia ficción, o en general del género. Una novela de ciencia ficción que pone en entredicho o reflexiona sobre el género en sí. Porque en general, en las novelas de ciencia ficción donde aparecen contacto extraterrestre, otras formas de vida fuera de la que conocemos en nuestro planeta, estas formas de vida siempre suelen ser un espejo o una deformación del hombre. Siempre a partir de la escala de pensamiento humana, por mucho que nos esforcemos en marcar esas diferencias, esos seres siempre suelen ser muy antropomórficos, siempre basados en una estructura muy humana, o incluso mezclando mamíferos de la tierra, hombres lagarto, hombres felinos, o aunque sean seres con la cabeza triangular, verdes y ojos blanquecinos, siempre la base es esa base antropomórfica parecida al hombre, la cual facilita, digamos, la comprensión de su otra forma de vida o el contacto que el hombre pueda tener con ella. Aquí es todo lo contrario, lo que lo hace mucho más realista, porque fuera de nuestro sistema solar, en otra galaxia, si encontráramos otra forma de vida, a mí me parece mucho más probable que esa forma no se asemejara para nada a lo que entendemos por vida y menos a lo que entendemos por raza humana. Alejándose de esas formas antropomórficas
y esos conceptos que siempre parten de una similitud con lo que ya conocemos, en Solaris nos encontramos algo totalmente distinto, algo que es difícil de comprender por la mente humana. Imaginaros si es difícil de comprender esa existencia, lo difícil que puede ser establecer contacto con ella. Ese magma pensante, inteligente, con voluntad, es algo que no podemos pensar, ni comprender, ni juzgar bajo los mismos parámetros humanos. Pero ¿cómo vamos a comprenderlo de otra manera si tenemos nuestra mente limitada por el hecho de ser humanos? Ahí está el dilema de los investigadores, pues la interacción que van a establecer con el magma de Solaris va a ser muy inquietante para ellos. La acción del libro empieza cuando un nuevo investigador llega a la estación que sobrevuela Solaris y está ahí investigándolo, y se encuentra con una situación bastante perturbadora que va a poner a prueba toda su psique y su propio conocimiento de sí mismo. Es un libro que yo creo que tiene varias capas de lectura. La primera capa más superficial es la historia que nos narra, siguiendo a este investigador y los que ya están en la estación. Desde ese punto de vista es un libro incluso de intriga. Él llega, se encuentra en una situación extraña y tiene que investigar lo que está pasando. Un poco de terror, me recuerda un poco incluso a Lovecraft por ese enfrentarse a algo tan desconocido, tan poco parecido a lo que ya conocemos o a lo que podemos juzgar y entender bajo nuestra propia escala como humanos. Y esa primera capa pues es una historia que se puede leer de manera bastante sencilla, el lenguaje no es para nada muy duro, aunque hay algunas descripciones que sí las encuentro más difíciles de roer, no por el lenguaje utilizado por Stanislav Lem, sino porque lo que está describiendo es tan alejado a lo que conocemos que incluso a mí me costaba imaginármelo, me costaba visualizarlo. Luego podemos entrar en esa segunda capa que os comentaba de reflexión o crítica al propio género de ciencia ficción, donde se hace un poco de hincapié en el hecho de que los humanos tenemos ese afán de descubrir, ese afán de imaginar otros mundos, pero siempre poniéndonos a nosotros mismos un poco en el centro, como ejemplo y como base a esas criaturas que queremos encontrar. Al final te reflexiona un poco el libro de si realmente queremos buscar nuestra propia reafirmación, nuestro propio espejo en otras especies, en vez de realmente querer ir a algo desconocido, querer descubrir lo que hay más allá. Salimos al cosmos preparados para todo, es decir, para la soledad, la lucha, el martirio y la muerte. La modestia nos impide decirlo en voz alta, pero a veces pensamos de nosotros mismos que somos maravillosos. Entre tanto, no queremos conquistar el cosmos, solo pretendemos ensanchar las fronteras de la Tierra. Unos planetas habrán de ser desérticos, como el Sáhara, otros gélidos, al igual que el Polo, o bien tropicales, como la selva brasileña. Somos humanitarios y nobles. No aspiramos a conquistar otras razas, tan solo deseamos transmitirles nuestros valores y a cambio recibir su herencia. Nos consideramos caballeros del santo contacto. Esa es otra falsedad. No buscamos nada salvo personas. No necesitamos otros mundos, necesitamos espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Con uno ya nos atragantamos. Aspiramos a dar con nuestra propia e idealizada imagen. Habrá planetas y civilizaciones más perfectas que la nuestra. En otros, en cambio, esperamos encontrar el reflejo de nuestro primitivo pasado. Y cuando la otra parte, la parte que silenciamos, nos muestra esa verdad, no somos capaces de aceptarlo. Esa reflexión nos lleva a la tercera capa que creo que puedes encontrar en esta novela de lectura, que ya es una reflexión mucho más profunda del propio ser humano, de nosotros mismos, y yendo mucho más allá de los propios miedos de cada uno, del propio temor a uno mismo. Lem viaja al fondo del alma de estos investigadores que se encuentran allí en esa situación tan extraña y poco comprensible para la mente humana, intentando contactar con esa forma de vida totalmente ajena, y en ese trance se están juzgando y conociendo a sí mismos. El ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas.
Al final es un libro que puedes disfrutar como una aventura intergaláctica de manera superficial, pero que si vas profundizando y lo lees con calma, llegas a encontrar en él muchas reflexiones incluso filosóficas. Y estoy segura que incluso puede haber una cuarta capa de lectura. Es un libro de esos que te entran ganas de releer, porque creo que aún puedes sacarle más jugo. Es muy bueno, a mí no me ha decepcionado para nada. Y como os digo, al tener tantas capas de lectura os puede gustar, aunque no seáis muy fans del género. Os lo recomiendo muchísimo. Un libro que os hará pensar, que os dejará con la boca abierta literalmente. Se ha convertido en uno de mis imprescindibles. Así que espero que os animéis a leerlo y lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado. ¡Hasta pronto, silbadores! Con la mirada fija en el cielo cada vez más oscuro, en las estrellas que no eran más que la sombra fantasmagórica de las estrellas terrestres, permanecí inmóvil, y en medio del vacío que sustituía a la fuga de ideas de hacía un rato, dentro de mí fue creciendo, sin palabras, la inerte e impasible seguridad de que en ese lugar al que no tenía acceso ya había hecho una lección. Y mientras fingía que no pasaba nada, ni siquiera tenía fuerzas suficientes como para despreciarme a mí mismo.